Han pasado bastantes semanas desde la última vez que estudiamos el Evangelio de Lucas, así que les recuerdo que el último pasaje de Lucas, capítulo 2, donde nosotros dejamos antes de Navidad, se centra en Jesús de 12 años y sus padres visitando la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y fue durante esta visita que Lucas nos contó un incidente en el que sin que sus padres lo supieran, Jesús se quedó en Jerusalén mientras ellos partían para regresar a Nazaret, pero al enterarse de que Jesús no estaba con su caravana en ruta, a José y María regresaron de inmediato a Jerusalén para buscar a su hijo. Localizándolo en el templo, lo encontraron en medio de rabinos y eruditos prominentes de esos días, escuchando a estos hombres eruditos y haciéndoles preguntas. Y después de escuchar a Jesús decirle a María que ella y José no debieron sorprenderse de su acción porque ellos debieron saber que él tenía que estar en la casa de su padre, es decir, el templo. Sus padres se fueron con él para regresar a Nazaret, donde se nos dice que él continuó en sujeción a ellos. Y luego Lucas cierra el capítulo 2 con estas significativas palabras. Leemos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, parecería que el propósito de Lucas al contarnos sobre este incidente en la vida de Cristo cuando tenía 12 años era revelar la naturaleza humana de Jesús. Y es por eso que este último versículo del capítulo es tan significativo, porque nos dice que su naturaleza humana, no su naturaleza divina, su naturaleza humana necesitaba crecimiento, desarrollo, preparación antes de que pudiera comenzar su ministerio público. Y es por eso que Lucas no nos dice nada más sobre la niñez de nuestro Señor o sus años como un joven adulto, excepto que él fue creciendo en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres durante todo este tiempo. Pero luego, 18 años después, aproximadamente a la edad de 30 años, leemos que Jesús comenzó su ministerio público, lo que significa que ahora estaba en su naturaleza humana, listo y completamente preparado para la obra que el Padre lo había enviado al mundo a hacer. Y sabemos eso porque lo que leemos en Lucas 3:23, al principio del versículo 23, dice: cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Sin embargo, antes de que Jesús pudiera comenzar su ministerio, primero tenía que suceder algo. Algo tenía que tomar lugar. Juan el Bautista, el hombre que Dios había elegido para ser el precursor del Mesías, él tenía que entrar en escena. Él tenía que entrar en escena para preparar los corazones del pueblo judío para la llegada de su Mesías y luego presentarles a Jesús de Nazaret como su Mesías. Amigos, eso es precisamente por lo que leemos en la sección de apertura de Lucas 3, que leemos acerca de que Juan el Bautista comenzó su ministerio público, porque eso prepara el escenario para lo que vamos a leer en los próximos 21 capítulos de Lucas, es decir, la vida y el ministerio de Jesús. Ahora, recordarán de estudios previos en Lucas que el ángel Gabriel había predicho el nacimiento y el ministerio de Juan. Esto es lo que él le dijo al padre de Juan, a Zacarías, en el capítulo 1, empezando en el versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino y licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahora, aquí en el capítulo 3, Lucas nos va a decir acerca de Juan,
llevando a cabo esta profecía. Y ahora, como la mayoría de ustedes saben, Juan era un individuo bastante colorido y único, lo podemos decir inclusive un poquito extraño. No solo se vestía de manera diferente a los demás, vestido con el pelo de camello y un cinturón de cuero, y comía de manera diferente a los demás. Su dieta consistía de saltamontes y miel silvestre, sino que francamente hizo todo lo contrario a lo que uno esperaría al tratar de tener un ministerio. Un maestro de la Biblia que leí esta semana describió 5 cosas que hizo Juan el Bautista en su ministerio que son completamente contrarias a lo que la mayoría de los líderes cristianos están entrenados para hacer en estos días al tratar de edificar un ministerio. Esto es lo que dijo este maestro de la Biblia sobre el enfoque poco ortodoxo de Juan para el ministerio. Él dice, número 1, no vayas donde está la gente, haz que vengan a ti, y si vienen no proporciones asientos, ponlos de pie, no construyas un edificio, reúnanse afuera. Número 2, vístete de forma poco atractiva, evita las últimas tendencias, no te hagas los colores, de hecho aparenta raro a propósito. Número 3, habla ofensivamente, insulta a tus oyentes y asalta verbalmente a tus oponentes, usa palabras duras y condenatorias, llama a tus detractores nombres como serpientes en la hierba, hipócritas. Número 4, critica en contra de funcionarios de alto rango que no tienen integridad, señala sus mentiras y exponga públicamente su doble moral. No defiendas tus palabras, exponga sus pecados y llama a los pecadores. Número 5, anima a tus seguidores que sigan a un líder más digno. De hecho, admite que eres totalmente indigno en comparación. Ahora, este fue el enfoque inusual de Juan el Bautista al ministerio. De hecho, puede haber sido el líder cristiano políticamente más incorrecto que jamás haya existido. Francamente, yo amo al tipo. Y sin embargo, como dije, él rompió todas las reglas de la edificación del ministerio y sin embargo disfrutó de un éxito increíble. Pero lo más importante de Juan es que con todas sus extrañas formas de verse, comer y ministrar, y de su ministerio, Jesús se refirió a él como el hombre más grande que jamás haya existido. Nuestro Señor dijo eso de Juan en Mateo 11:11. Dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Piensen eso, qué declaración, que Jesús dijo que Juan, este hombre que había comido saltamontes y miel salvaje, que Juan era el mayor que todos los personajes notables mencionados en el Antiguo Testamento, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Samuel, mayor que Daniel, mayor que el rey David. De todos los hombres destacados de Dios que vivieron en la antigüedad, Jesús dijo que este hombre, Juan el Bautista, era el más grande. Y esta mañana es nuestro privilegio mirar a este gran hombre, porque hoy nuestro estudio de Lucas nos ha llevado a la sección de apertura de Lucas 3, que trata, como usted sabe, sobre el comienzo del ministerio de Juan. Y como ya mencioné, la razón por la cual Lucas hace esto, la razón por la que nos explica el ministerio de Juan, es porque prepara el escenario para lo que es más importante para Lucas, que es el contarnos sobre el comienzo del ministerio público de Jesús, lo cual hace Lucas, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la segunda parte del capítulo 3. Ahora, con esto como el trasfondo, esto es lo que Lucas nos dice sobre Juan y su ministerio. Lucas, en el capítulo 3, no vamos a cubrir todos los versículos hoy día, pero este es más o menos la idea. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipe tetrarca de la región de Ituria y Tracónite y Lisianas, tetrarca de Abiliana, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será
rellenado, y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Y por eso Juan decía a los multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta de la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Ahora, como pueden ver, hay mucha información dada por Lucas sobre el ministerio de Juan. Menciona prominentes líderes del gobierno romanos y sumos sacerdotes judíos. Nos dice que la obra que hizo Juan entre la gente fue un bautismo de arrepentimiento. Él da una profecía del Antiguo Testamento que predijo, verificó y clarificó la venida y el propósito de Juan y su ministerio. Lucas incluso nos cuenta lo que dijo Juan a la multitud de personas que acudían para escucharlo y ser bautizado por él. Pero aunque hay mucha información en este pasaje, esta información sobre Juan y su ministerio se nos presenta de una manera muy lógica en 5 encabezamientos fáciles de seguir. Y lo que hacen estos encabezamientos es que nos presenta 5 verdades claves sobre el ministerio de Juan el Bautista. Veremos 4 de estas verdades claves esta semana y una la próxima. Y la primera de estas verdades claves sobre el ministerio de Juan que nos cuenta Lucas es el tiempo cuando Juan comenzó su ministerio. Empezando en el versículo 1, leemos: en el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipe, tetrarca de la región de Ituria y Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abiliana, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Ahora, Lucas nos cuenta sobre el comienzo del ministerio de Juan el Bautista al mencionar 7 figuras históricas que fueron prominentes en ese momento y fueron prominentes en términos de su relación con la nación de Israel, siendo las primeras 5 figuras políticas gentiles y las últimas 2 figuras judías religiosas. Y el propósito de Lucas al mencionar a estos hombres es simplemente establecer el contexto histórico y la fecha en que Dios llamó a Juan para comenzar su ministerio. Y para lograr esto, Lucas afirma que Juan entró en su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberíades César, quien era el gobernante del Imperio Romano. Aunque los estudiosos de la Biblia están divididos sobre qué año constituyó el 15º año del reinado de Tiberíades, porque durante unos pocos años antes de la muerte del emperador anterior, Augusto César, Tiberíades gobernó con él como su corregente en el año 26 después de Cristo. Pero entonces estamos viendo si Lucas está diciendo desde ese momento o después que Augusto César murió. Pero parece que el año 26 después de Cristo parece armonizar mejor con otros eventos sobre los que leemos en el Nuevo Testamento. Entonces parecería que lo que Lucas nos está diciendo es que Juan comenzó su ministerio en el año 26 después de Cristo, lo que significa que Jesús también comenzó su ministerio en algún momento durante ese año, unos cuantos meses después. Lo que Lucas también nos dice que en el momento en que Juan comenzó a ministrar,
el infame Poncio Pilato, el oficial romano que 3 años más tarde sentenciaría a Jesús a ser crucificado, era gobernador de Judea. Además, Lucas nos habla de algunos otros líderes políticos locales que bajo la autoridad romana gobernaban regiones de Israel en ese momento. Utilizando el término, vemos que están utilizando el término tetrarca, porque nadie estaba gobernando la región completa ellos solos. Lo que Lucas está diciendo es que nuevamente que era tetrarca, que significa gobernante de una cuarta parte de una provincia. Lucas dice que Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe era tetrarca de la región Uteria y Traconite, y Lisanias era tetrarca de Abilene. Ahora, el Herodes mencionado aquí era el Herodes Antipas, un hijo de Herodes el Grande, y él es el Herodes que gobernó la región de Galilea durante el ministerio de Jesús, así como el hombre que dio muerte a Juan el Bautista. Su hermano Felipe, otro hijo de Herodes el Grande, gobernó una región diferente de Israel, la región del norte donde se encuentra la ciudad de Cesarea de Filipo, que lleva el nombre del emperador del mismo, ¿no? El tercer gobernante mencionado por Lucas es un hombre llamado Lisanias, del cual realmente no sabemos mucho, sabemos muy poco. Es simplemente que gobernó sobre un área conocida como Abilene, que estaba ubicada al noroeste de Damasco. Agregando más al marco histórico de cuando Juan comenzó su ministerio, Lucas nos dice al comienzo del versículo 2 que mientras los 5 hombres gentiles mencionados anteriormente gobernaban políticamente sobre Israel, 2 hombres judíos gobernaban espiritualmente sobre la nación como sumos sacerdotes, y su nombre era Anás y Caifás. Ahora, Israel solo tenía un sumo sacerdote a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se mencionan 2 hombres aquí como sumos sacerdotes? Bueno, la respuesta es que Anás había sido destituido del cargo de sumo sacerdote por los romanos y reemplazado por su yerno Caifás. Sin embargo, aunque Caifás ahora era técnicamente el sumo sacerdote, el pueblo judío, molesto con los romanos por interferir en sus asuntos religiosos, ellos todavía consideraban a Anás como su sumo sacerdote y lo trataban como tal. Entonces, en realidad, había 2 sumos sacerdotes que gobernaban la nación en el momento en que Juan comenzó su ministerio. Uno que el pueblo judío consideraba el sumo sacerdote real y el otro que era el sumo sacerdote oficial, que había sido puesto por el gobierno romano. Ambos hombres eran malvados y corruptos, y ambos estarían involucrados en el juicio torcido de Jesús ante el Consejo Principal de Israel, el Sanedrín. Ahora bien, aunque el propósito principal de Lucas al mencionar estas 7 figuras principales es establecer el tiempo de inicio del ministerio de Juan el Bautista, también es cierto que estos hombres eran figuras políticas y espiritualmente oscuras. Y es en el contexto de esta oscuridad que Lucas procede a hablarnos de Juan el Bautista, cuyo papel era anunciar a Israel que su Mesías, la luz del mundo, estaba por llegar. Y la forma en que Lucas hace esto es dándonos una segunda verdad clave sobre el ministerio de Juan, mientras que pasa de contarnos sobre el momento en que Juan comenzó su ministerio, a el llamado de Juan para comenzar su ministerio. Así que leemos en el versículo 2, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, con estas breves palabras, Lucas nos dice que la palabra de Dios vino al hijo de Zacarías, Juan, mientras él estaba viviendo en el desierto. Y lo que esto quiere decir es que, al igual que los profetas que ministraban durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le habló directamente a Juan como uno de sus profetas, diciéndole que abandonara el desierto y comenzara su ministerio público como el precursor del Mesías. Esto es para lo que nació Juan, y ahora era el momento en que Dios le estaba diciendo que tenía que hacerlo. Y lo que esto nos dice no solo es que Juan fue un profeta enviado por Dios, sino que fue el
la primera voz profética que habló a la nación en más de 400 años desde el final de la era del Antiguo Testamento. Ahora, noten, Lucas es cuidadoso en notar que fue mientras que Juan estaba en el desierto que vino este llamado divino. Entonces, una pregunta natural para hacernos es, ¿qué desierto es este y por qué Juan estaba viviendo allí? Bueno, antes que nada les recuerdo que anteriormente se nos habían dicho que Juan vivía en el desierto y se nos dice esto en el capítulo 1, el versículo 80, que Lucas dijo esto acerca de Juan el Bautista: y el niño crecería y se fortalecería en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Ahora bien, este desierto no es uno como lo que nosotros pensamos de montón y tumultos de arena. No, es más bien, es un área en Israel conocida como el desierto de Judea, un área muy desolada y accidentada a lo largo de las costas occidentales del Mar Muerto. Un maestro de la Biblia describió este desierto como ese terreno donde nada crece excepto algunos matorrales aquí y allá, donde la tierra no está cubierta de arena, no esa clase de desierto, sino de piedritas y piedras más grandes y rocas bajo de las cuales viven escorpiones y serpientes. Entonces nos preguntaríamos, que por qué estaba Juan viviendo en un lugar tan desolado como este. Pero bueno, las escrituras realmente no nos lo dicen. Sin embargo, podemos especular que dado que sus padres eran mayores cuando él nació, es muy probable que Juan se quedara huérfano a una edad temprana y por alguna razón que no se nos dijo, que él decidió mudarse a desierto, a la naturaleza, ¿no? Pero el área ciertamente encaja con el carácter de Juan como un individuo resistente, duro y curtido, a diferencia de la relativa facilidad de vivir en Jerusalén o en alguna otra ciudad bien desarrollada de Israel. De hecho, Jesús habló del carácter robusto de Juan cuando dijo estas palabras acerca de él en Mateo 11, en el versículo 7 al 8. Esto es antes de que él dijo que Juan era el hombre más grandioso que había vivido. Él dice: mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, ¿qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Pero, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Jesús dijo que Juan era cualquier cosa menos débil y hablando, y que el desierto en el que vivía encajaba con su carácter. Así que después de habernos contado sobre el momento en que Juan comenzó su ministerio y el llamado de Dios a Juan para que dejara el desierto y comenzara su ministerio, Lucas pasa a decirnos una tercera y una verdadera clave muy crítica sobre el ministerio de Juan, y es que el mensaje del ministerio de Juan, lo vemos en el versículo 3, dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, habiendo sido dicho por Dios que había llegado el momento de dejar el desierto. Ahora leemos que Juan se mudó al distrito y alrededor del río de Jordán, y comenzó a predicar lo que Lucas llama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cuál fue exactamente el mensaje de Juan que predicó? Le estaba diciendo a la gente que necesitaba ser bautizado para que sus pecados fueran perdonados. Bueno, hoy en día hay algunos pastores que piensan así y enseñan a sus congregaciones que el bautismo lava sus pecados, pero ese no era el mensaje de Juan, porque en ninguna parte de la Biblia se enseña eso. La Escritura enseña claramente que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente, aparte de cualquier cosa que podamos hacer, y eso puede hacer el trabajo de ser bautizado. En Efesios
2, 8 al 9, no lo puede poner más claro, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya. Pero si Juan no predicó que el bautismo era necesario para el perdón de los pecados, entonces, ¿qué predicó? Escuchen con atención. El mensaje de Juan era que el arrepentimiento, no el bautismo, el arrepentimiento era necesario para el perdón de los pecados. Perdón. Y luego que los que se habían arrepentido los bautizarían como símbolos del perdón purificador que habían recibido de Dios. Ahora, esta es una verdad crítica porque pasar por alto esta verdad sobre el arrepentimiento es poner en peligro su destino eterno. Y hay muchas personas que han hecho esto y en consecuencia están en peligro de ser engañados al pensar que son salvos cuando en realidad no son. Entonces es muy importante que todos nosotros entendamos este asunto de arrepentimiento. En primer lugar, la Biblia lo deja bien claro que se requiere el arrepentimiento de todos los que se salvarán de la ira de Dios al ser perdonados de sus pecados. Esto es precisamente el mensaje de salvación que Jesús le dio a sus discípulos antes de que Él se fuera y ascendiera a la gloria para estar con el Padre. Esto es lo que Él les dijo que ellos deberían estar predicando y que nosotros deberíamos estar predicando. En Lucas 24, el versículo 46 al 47 dice, y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Israel. En segundo lugar, si el arrepentimiento es necesario para que experimentemos el perdón de nuestros pecados, entonces es esencial que entendamos exactamente lo que significa exactamente el arrepentimiento, el arrepentirse. Así que escuche muy clara, muy cercanamente, porque su destino eterno está en juego. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que conduce a un cambio total en su vida, donde se siente tan mal por su pecado que está decidido a romper con cualquier maldad que esté haciendo ahora o ha hecho en el pasado y seguir a Jesús en humilde sumisión a su señorío sobre su vida. Déjenme decirle esto de nuevo. Arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que conduce a un cambio total en su vida, donde usted se siente tan mal por su pecado que está decidido y determinado a romper con cualquier maldad que está haciendo ahora o ha hecho en el pasado, y va a seguir a Jesús en humilde sumisión a su señorío sobre su vida. En otras palabras, el arrepentimiento es alejarse de su pecado y volverse a Dios para su salvación. Así es exactamente como Pablo describió lo que sucedió en la vida de los tesalonicenses paganos cuando fueron salvados. Eso es lo que Pablo le escribió en 1 de Tesalonicenses 1:9. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este alejamiento del pecado es exactamente como el apóstol Pablo describió su ministerio nuevamente. Esto es como él describió su ministerio ante el rey Agripa, cuando al explicarle al rey el mensaje que Jesús le había encargado predicar, él dijo estas palabras en Hechos 26:18, que Jesús lo envió para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Inmediatamente después de esto, Pablo se refirió a su mensaje, díganle nuevamente que es el alejarse. Sabemos que esto es arrepentimiento porque se están alejando de lo del pecado, ¿verdad? Y vemos esto, que inmediatamente después de esto Pablo se refirió a su mensaje de llamar a la gente a alejarse de las tinieblas y venir a la luz como arrepentimiento.
Perdón. Vemos en Hechos 26:19, dice: por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún en los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amigos, la razón por la que este tema del arrepentimiento es tan crítico para que nosotros lo entendamos es porque muy a menudo en nuestros días, especialmente en las iglesias americanas, los hombres han sido llamados a proclamar a Cristo y llamar a la gente a creer en Él. Y no llaman a la gente a arrepentirse como lo hizo Juan el Bautismo. De hecho, algunos hombres incluso niegan que el arrepentimiento sea parte del mensaje del Evangelio. Y al hacer esto, no solo están corrompiendo el Evangelio, sino que están descarriando a la gente, de modo que muchos piensan que son salvos cuando en realidad no lo son, porque no hay fruto de arrepentimiento en la vida de ellos, porque no se han apartado de su pecado. Consideren estas palabras importantes de Ken Hughes, del doctor Ken Hughes. Él escribe: es importante para nosotros ver la estrecha conexión entre el arrepentimiento y el perdón, porque aunque ninguna cantidad de arrepentimiento puede merecer el perdón a los ojos de Dios, sin arrepentimiento ninguna alma será salva jamás. El arrepentimiento es la marca reveladora de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. La fe salvadora y el verdadero arrepentimiento siempre se encuentran juntas. Las almas salvas son almas arrepentidas. Él escribe: esta verdad tiene una implicación inmensamente práctica. Si crees que eres salvo pero no tienes un espíritu arrepentido, quizás no seas salvo en absoluto. Si hay pecados de los cuales te niegas a arrepentirte y de hecho, a decir verdad, te sientes cada vez más cómodo, es posible que no seas un hijo de Dios. Y entonces él clarifica con estas palabras: no me refiero a una persona que lucha con el pecado y a menudo pierde, pero que realmente desea la victoria, sino la persona que no desea arrepentirse, no tiene ningún deseo de arrepentirse. Las escrituras y mi propia experiencia me han enseñado que un espíritu continuo de arrepentimiento, no solo de los pecados evidentes, sino también de las actitudes negativas, incredulidades, el egocentrismo, las omisiones morales, no solo es un signo de salvación, sino que es una necesidad para la salud espiritual. Ahora, en caso de que esté un poco confundido en este punto, porque siempre se le ha enseñado que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, y ahora está escuchando que la salvación es por arrepentimiento, permítanme asegurarle que no hay nada para estar confundido, porque ambas son correctas, ya que el arrepentimiento y la fe siempre van juntos, son como dos caras de la misma moneda. Como dijo un teólogo tan concisamente, el arrepentimiento salvador nunca existe excepto en asociación con la fe. Es imposible tener verdadera fe en Jesucristo aparte del verdadero arrepentimiento del pecado, o verdadero arrepentimiento del pecado aparte de la verdadera fe. Entonces, el mensaje que Juan el Bautista predicó a quienes se reunían para escucharlo en la región del río Jordán es que necesitaban apartarse de su pecado y volverse a Dios para recibir el perdón divino. Y aquellos que hicieron esto, aquellos que se arrepintieron después de escuchar a Juan, luego los bautizó en el río Jordán como una señal simbólica de que se habían arrepentido y habían sido limpiados por Dios, perdonándolos. Ahora, lo fascinante de esto es que hasta este punto los judíos nunca fueron bautizados. Si bien el judaísmo practicaba varios lavados ceremoniales, nunca se requirió que ninguna persona judía fuera bautizada bajo el judaísmo. Sin embargo, el pueblo judío requería que un gentil se sometiera al rito del bautismo si quería convertirse al judaísmo, y la razón por la que los judíos impusieron el bautismo a un prosélito gentil fue porque en sus mentes los gentiles eran moralmente impuros y necesitaban ser purificados ritual y simbólicamente por las aguas del bautismo. Así que piensen en esto, piensen en lo que estaba haciendo Juan al predicar a los judíos.
su mensaje de arrepentimiento y luego bautizarlos. Pónganse ustedes en su lugar. En esencia, Juan les estaba diciendo a estas personas que ellos no eran mejores que gentiles moralmente inmundos y que si querían ser salvos tenían que admitir que eran tan malvados y perversos como los mismos paganos que ellos despreciaban y menospreciaban. Y luego tenían que humillarse siendo bautizados como un gentil inmundo. Eso era radical. Amigos, sabrán lo que Juan estaba haciendo era preparar al pueblo judío para la venida de su Mesías, preparando el corazón de ellos porque ellos no estaban listos. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el pueblo judío de esa época no era piadoso y siempre hay un retazo de ellos, sino que ellos estaban arraigados en un sofocante tipo de legalismo farisaico, un falso tipo de piedad que solo enfatizaba el comportamiento externo en lugar de las actitudes y motivos piadosos internos. Esto es exactamente lo que Jesús denunció en su sermón del monte cuando expuso la hipocresía de los fariseos y de aquellos que seguían su falsa pretensión de piedad. Fíjense en lo que dijo nuestro Señor acerca de cómo la gente de su época trató de mostrar sus actos piadosos de justicia para el aplauso de los hombres. Vemos en Mateos capítulo 6, versículo 1, dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y luego nuestro Señor procedió a dar algunos ejemplos muy específicos de cómo estos tipos practicaban su justicia para ser notados por otros, porque primeramente lo hacían cuando daban dinero a los pobres, de manera que todos los pudieran ver cuando lo hacían. Leemos en el versículo 2, capítulo 6, dice: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. En otras palabras, que ellos querían aplausos, pues ya las tienen. No los van a recibir de Dios. Ellos ya lo han recibido, su recompensa. Ellos que hacían esto para que vieran qué tan devocionados. Ellos hicieron esto cuando oraron, para que todos pudieran ver cuán devotos de Dios eran. En el versículo 5 leemos: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Esto es como si usted se pusiera en la calle 19 aquí, que es tan transitada, y parara para que todo el mundo lo viera orando. Y ellos hicieron esto también cuando ayunaron, para que todos pudieran ver cuán humildes eran. Vemos también el versículo 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amigos, todo lo que ellos hicieron fue únicamente para mostrar una actuación religiosa, para que otros los aplaudieran por ser tan santos y comprometidos con Dios. Pero fue pura hipocresía, actores en un escenario interpretando papeles ajenos a su personaje real, solo para impresionar a los demás. Esa era la condición espiritual santurrona de la mayoría del pueblo judío en la época de Jesús. Y no es de extrañar que el mensaje de Juan fuera un llamado al arrepentimiento. Necesitaban denunciar sus esfuerzos para merecer la salvación por sus propios esfuerzos, enfrentar honestamente su hipocresía pecaminosa y alejarse de ella, y humildemente admitir cuán malvados eran en realidad sus corazones. Y la razón por la que Juan
predicó tal mensaje de arrepentimiento es porque su papel como precursor del Mesías era preparar al pueblo judío para la llegada de Jesús. Y eso es exactamente lo que Lucas procede a decirnos mientras avanza para darnos una cuarta verdad clave sobre el ministerio de Juan el Bautista, habiéndonos ya dicho el momento en que Juan comenzó su ministerio, el llamado de Dios para comenzar su ministerio y el mensaje de su ministerio. Ahora Lucas nos dice el propósito del ministerio de Juan. Noten el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ahora, al declarar estas palabras, Lucas no solo está explicando la base bíblica del ministerio de Juan, porque está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, sino que también está declarando el propósito del ministerio de Juan de llamar a la gente al arrepentimiento. Como verán, hace unos 700 años antes del ministerio de Juan, el profeta Isaías, como está registrado en el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, él escribió en el capítulo 40, versículo 3, las mismas palabras que Lucas está citando ahora. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ahora, estas palabras son una profecía muy específica de que algún día el Señor vendrá a Israel y que alguien a quien se hace referencia como una voz en el desierto clamará al pueblo judío para que prepare un camino claro y recto para la llegada del Señor, para que no hubiera obstáculos que impidieran su entrada. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo es que Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía. Él es el que está clamando al pueblo para que preparen. Noten esto, no los caminos que conducen a Israel, sino sus vidas, sus corazones en espera de la llegada del Señor. Y la forma en que debían hacer esto, la forma en que debían prepararse para la venida del Señor era arrepintiéndose de sus pecados. Noten lo que dice el resto de esta profecía en el versículo 5 al 6. Dice, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. La torcida se hará recta, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Ahora, el significado de estas palabras tiene que ver con la antigua costumbre de que cuando un gobernante prominente se dirigía a entrar a una ciudad, enviaba un mensajero adelante que anunciaba a los ciudadanos de esta ciudad que necesitaban prepararse para la llegada del monarca, reparando el camino de acceso a la ciudad. ¿Y cómo iban a hacer esto? Llenando cada barranco, derribando todas las montañas y colinas, haciendo rectos todos los caminos torcidos y suavizando y nivelando todos los caminos. Ahora, escuchen atentamente, lo que Lucas nos está diciendo no es que Juan el Bautista está llamando al pueblo de Israel a hacer cambios geográficos en los caminos físicos en preparación para la llegada del Mesías, sino que debían cambiar sus corazones en preparación para su llegada. Es decir, tenían que traer hacia abajo las montañas de sus corazones orgullosos, humillándose a sí mismo. Debían enderezar sus corazones torcidos y perversos. Debían suavizar las asperezas de sus vidas y debían hacer esto arrepintiéndose en respuesta a la predicación de Juan el Bautista, la voz que les clamaba. Este era el propósito del ministerio de Juan, preparar al pueblo judío para la llegada del Señor, y lo hizo llamándolos al arrepentimiento de su pecado. Me encanta la forma en que lo expresó un maestro al que leí. Él dice, el Bautista estaba diciendo, no mejoren sus caminos sino sus vidas. Para decirlo en términos de la geografía estadounidense, el arrepentimiento elimina los obstáculos, aplana las sierras y llena los valles de muerte que hay en nuestras vidas para que Cristo tenga el pleno acceso. Y si las personas que escucharon a Juan predicar este arrepentimiento, se arrepintieran, no solo experimentarían la salvación, sino que
eventualmente todos aquellos que escucharon el Evangelio y responden en arrepentimiento también experimentarían la salvación en Cristo. Y es exactamente lo que dice el versículo 6: toda carne verá la salvación de Dios. Y aunque esta declaración se refiere al futuro reino milenario, cuando toda la tierra vea la salvación de Dios en Cristo, ciertamente tiene aplicación para nosotros hoy día. Si ha escuchado el Evangelio, escuche la verdad acerca de Cristo, entonces ven a Él, crea en Él, arrepiéntase y confía en Él para su salvación. Verán, la pregunta principal que surge de nuestro estudio de hoy es: ¿has respondido al Evangelio arrepintiéndote de tu pecado? Muchas personas que piensan que son salvas nunca se han alejado realmente de una vida de pecado, lo que significa que nunca se han arrepentido, lo que significa que no son salvas. Es posible que hayan rezado una oración de salvación, pedirle a Jesús que entre en su vida, o es posible que hayan dado un paso al frente en un servicio de la iglesia porque hubo un tirón emocional en sus corazones, pero nunca han tenido un cambio de corazón y mente con respecto a su pecado que haya llevado a un cambio en su vida. Entonces, si nunca te has arrepentido de tu pecado, entonces hazlo hoy día. Apártate de lo que sabes que está mal en tu vida: egocentrismo, ambición egoísta, ira, celos, orgullo, fallas morales, ira, y vuelve a Cristo poniendo tu confianza, tu fe en Él, solo en Él para tu salvación. Si Dios lo ha llevado a ese punto en su vida donde está dispuesto a arrepentirse y le gustaría hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor, venga, venme cuando cerremos el servicio. Yo estaré aquí y también le pediré a nuestros ancianos que están aquí que vengan hacia adelante y se unan conmigo si alguien viene aquí que vengan a nosotros para ayuda. Vengamos a oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos estudiado hoy día, porque Juan fue realmente un grandioso hombre, tal como tú lo dijiste. Y oramos, Señor, que nosotros veamos la grandiosidad de este hombre y la fortaleza de este hombre, y lo que poco le importara de que a la gente le cayera bien, para ser fiel a ti. Y oro, Señor, que este mensaje que se dijo hace muchos años atrás, que esté resonando con nosotros en nuestra mente y corazones. Y si nunca hemos tenido un cambio de corazón y hemos dejado nuestros pecados, y que gente que piensa que están salvos y que no lo están, pido que los ayudes, Señor, a venir, que le des claridad, y que no importa qué tan grandes, mayores estén en su vida, qué tan de qué tan edad avanzada estén, que vengan a arrepentimiento. Pedimos que esto se lleve a cabo para tu honra, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias por